Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa, adorando y glorificando su santo nombre. Le saluda cordialmente hermana Mónica, predicando para la honra y gloria del Señor por misericordia. Mi nombre es Mónica Beatriz García y vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Ahí donde está, quiero que pues le saludo cordialmente a nuestro pastor Víctor Hugo Cortés, a la amada Iglesia Nueva Jerusalén, a cada uno de los hermanos. Y vamos a iniciar con una oración. Amén. Ahí donde está, cierra sus ojos, empieza a adorar el nombre del Señor. Y que sea el Señor el que le hable, el que le ministre, el que le llene en esta hermosa noche. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de estar nuevamente adorando y glorificando su santo nombre, Padre Celestial. Señor, vengo delante de ti, Padre Santo, pidiéndote, mi Dios amado, que seas tú en mi boca, Padre Celestial. Que hables tú, que llenes tú y ministres tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre mío, que seas tú, Señor amado, el que tome el control, el que llene, Padre Santo, a cada uno, Señor Jesús, a cada una de las personas que estamos necesitados de ti, Padre Santo, a las personas, Señor Jesús, que han perdido algún familiar, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que les des consolación, Padre mío, y que seas tú, mi Dios amado, el que hable, Señor Jesús, a sus vidas, mi Dios. Señor, bendice, Padre mío, a los jóvenes, a los niños, a los bebés, a los corderitos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. El tema que el Señor me permitía compartirles en esta hermosa noche se llama Somos el pueblo de Dios. Amén. Este tema, hermano, creo que muchos hemos puesto, ¿verdad? Nuestro pensamiento con respecto a lo que habla en Apocalipsis, ¿verdad? Dice su palabra que Él está a las puertas, Él viene pronto y que debemos de estar preparados, debemos de esforzarnos y ser valientes. También dice su palabra, hermanos, quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Amén. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. 9 y 10 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Escuche bien, hermano. Somos el linaje escogido por misericordia. Porque antes de conocer al Señor no éramos nada. Vivíamos en las tinieblas. Y el Señor nos sacó de las tinieblas hacia la luz. A la luz admirable. Porque desde el momento en que usted aceptó al Señor, desde el momento en que usted se despojó de la vieja persona que era, Dios vino a hacer cosas nuevas en su vida. Dios vino a cambiar todo lo malo que había en usted. Y ahora somos adquiridos como nación santa.
pueblo escogido por el Señor. Linaje. Imagínense las características del pueblo que el Señor está levantando. Amén. Dice, y vosotros que en un tiempo no éramos pueblo de Dios, ahora lo somos. Pero no porque nosotros hayamos nacido en un lugar ya santo. No, venimos del pecado. Pero Dios vino a nosotros a cambiar nuestra vieja manera de vivir. Nos vino a hacer nación santa, nuevas criaturas. Amén. Gracias a Dios, todo lo que el Señor nos ha hablado a través de la palabra, que debemos de sentirnos con gozo, porque el Señor no nos ha dejado de hablar. Amén. De una o de otra forma el Señor nos ha ministrado, nos ha llenado. Cuando usted clama al Señor, el Señor ahí está con usted. Amén. No nos ha abandonado. Muchos decimos, estoy solo, estoy sola, esta batalla la estoy peleando solo. No. El Señor está con nosotros y somos su pueblo. Somos la niña de sus ojos. Amén. Dice en Apocalipsis, amén. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temáis, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él fue el que te llamó a ti y me llamó a mí. No fue la persona que escuchaste, la persona que te hizo el llamado a que tú vinieras al reino de los cielos. No fue esa persona. No fue el pastor, no fue el evangelista, no fue ninguno de los siervos, sino que fue Dios mismo el que te hizo el llamado a ti como me lo hizo a mí. Porque Él había visto un propósito en nuestra vida. Amén. Ahora quiero que me acompañen al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tienen también el Padre tales adoradores, busca que le adoren. Escuche bien la característica que el Señor nos da en esta noche. Todo lo que usted ha vivido, todo lo que usted ha padecido, todas las pruebas que han venido, recuerde que la batalla más dura que tiene un cristiano es con uno mismo. No es con el hermano, no es con el vecino, no es con la familia, no. La batalla más dura que tiene un cristiano es con uno mismo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada del espíritu. Quiere tener todos los deleites de este mundo, pero no quiere dejarlos. Mas cuando vino el Señor a nuestra vida, tenemos nosotros que hacer un cambio. Porque dice su palabra, porque el Espíritu del Padre vino a nosotros.
Cuando el Señor se fue, nosotros venimos, Él vino a nosotros a hacer un cambio en nuestra vida. Amén. ¿Por qué vino a hacer un cambio en nuestra vida? Porque nosotros no estábamos bien delante de Él. Escuchaba un testimonio hoy en la mañana y lo compartí con la amada iglesia y miren, hermanos, a mí me hizo llorar. Yo lloré del impacto que el Señor hizo en mi vida. Era una persona que compartía su testimonio sin haber conocido al Señor, sin saber qué era lo que el Señor tenía preparado para su vida. Pero el Señor viene pronto y su palabra lo dice, hermanos. Cada día se va cumpliendo más su palabra. Cada día el Señor nos viene hablando. Y como lo dice en su palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Esta persona compartía su testimonio. Y miren, hermanos, sin saber qué es lo que el Señor tenía preparado para él. No lo conozco, no sé quién sea, pero me tocó mi corazón. Porque él hablaba con respecto a la gran tribulación que viene. Porque la palabra dice con respecto a las señales del Señor. Va a desaparecer la tercera parte del mundo. Va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber muerte. Pero ahora que nosotros tenemos el tiempo, porque aún por misericordia tenemos el tiempo de buscar al Señor, de no poner la mirada en los hermanos, de no poner la mirada en la familia, de no poner la mirada en nadie, porque recuerde que la salvación es individual. Usted no va a salvar a su familia. Usted es el canal, usted es el camino que el Señor va a usar para poder llamar a la familia. Pero usted no los va a salvar. Usted no va a poder cargar, no puede llevar cargas usted que no puede. Porque cuando el Señor llame a su pueblo, será tomado. Dice, el que esté durmiendo, uno será tomado y el otro dejado. Amén. No me quiero cambiar del tema, hermano, porque estamos hablando con respecto al pueblo de Dios. Aquel pueblo que se ha despojado. Aquel que no le importa las cosas, las circunstancias que esté viviendo, pero va a seguir adelante. Si su esposo, si su esposa ya no quiere buscarle a Dios, ya no quiere nada con el Señor, tome en cuenta algo, hermano y hermana, que desde el momento que esa persona aceptó al Señor y no hizo un cambio en su vida, eso ya fue tomado. Ya fue escrito en el libro de la vida y en el libro de las memorias. Desde el momento en que esa persona aceptó al Señor, ya vino a hacer un cambio. Pero si él no va a cambiar su vida, porque se dio cuenta que las cosas del mundo son mejores que lo de espiritual, ¿usted cree que todo eso se va a quedar así? No. Dios va a hacer todo a su tiempo. Si no, mire, el Señor permitió que llegara una prueba muy difícil a un amigo, a Lázaro. Dice que sus hermanas, cuando vieron que falleció Lázaro, lloraron y una de ellas tenía, no sé, creo que hasta rencor tenía, no sé, hasta odio, no puedo explicar. Pero cuando el Señor llegó y se acercó y le dijo a una de ellas, que fue Marta, y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Mas María quedó cerrada su boca, porque sabía que si el Señor había llegado con un propósito. Y es lo que el Señor te dice ahora a ti y a mí. Nos dice: yo estoy aquí y tengo un propósito para ti. Pueblo mío, levántate, resplandece, porque la luz del Señor está contigo, no te ha dejado. Amén. Acompáñenme al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Amén. Escuche bien. Esta fue la tarea que el Señor le dio a un siervo, que fue el siervo Moisés. Amén. Solo le voy a leer lo que el Señor iba a hacer. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Escuche bien. Cuando usted dejó las cosas del mundo, usted salió de las manos del faraón. Usted ya no le pertenece al mundo. Amén. Usted ya no puede volver atrás, porque el Señor lo llamó con un propósito. Y recuerde que si lee más adelante el libro de Éxodo, habla con respecto a la vida que llevó Moisés con el pueblo de Israel. Y en una de ellas el Señor le dice, Dios mismo le dice a Moisés: mira, este pueblo rebelde, yo los saqué de un lugar y siguen en lo mismo. Los voy a destruir y te daré un nuevo pueblo. ¿Usted cree que el Señor no tiene el poder de hacerlo? Claro que Él puede venir en un segundo. Él puede destruir la tierra, hacerla de nuevo, tener nuevo pueblo, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque aún así, Él tuvo misericordia de la humanidad, porque la destruyó una vez completamente y solo dejó una familia viva, que fue la familia de Noé. Que esa familia Dios tuvo misericordia y le dijo a Noé: prepara un arca, entra a tu familia. Y eso mismo el Señor nos dice ahora. Si tú no te arrepientes de lo que estás haciendo, si te has apartado de la misericordia del Señor, porque Él te ama, tú tienes trabajo, tú sos ahora un jefe. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto ahí. No es por tus fuerzas, no es por lo que tú hayas hecho. Lo que está acá se va a quedar. Cuando tú te mueras no te vas a llevar nada. Y es lo que el Señor te dice ahora a ti, amigo, amiga, hermano y hermana. No somos nada. Su palabra lo dice, que Él puede destruir todo. Pero vino alguien a la tierra que por amor vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y por esa sangre que fue derramada en esa cruz, tú y yo estamos vivos. Porque las personas que se han ido en Cristo van a ser los primeros en resucitar, y lo dice en su palabra. Lea Apocalipsis, ahí va a encontrar todo lo que usted desea, y le va a entrar un temor, pero no un temor al mundo, sino un temor al Señor, porque el Señor va a venir a cambiar ese corazón duro que ha vuelto a los deleites del mundo. Y escuche bien esa palabra: los deleites del mundo. Dice la palabra en Santiago, no recuerdo bien el versículo y la cita, pero sí sé que dice en su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un enemigo de Dios.
Y la palabra no dice que van a hacer cosas buenas. No. Si el Señor pagó con su sangre, sufrió. Si usted no ha visto, si usted cree que lo que está escrito en su palabra solo es porque una persona lo escribió, no. Cada personaje que está en la palabra tuvo un pequeño testimonio como el suyo, como el mío, que fueron impregnados en esta palabra. Amén. Vamos a continuar. Acompáñenme al libro de Levítico. En su capítulo 26, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Él está con nosotros. El mismo Dios está con nosotros. Aún Él tiene misericordia de nuestra vida. Está probando a su pueblo, porque había mucha maldad, había mucha hipocresía en el pueblo de Dios. Estando en la iglesia había adulterio, estando en la iglesia habían fornicaciones, estando en la iglesia había idolatría, y eso al Señor no le había agradado. Ha probado al pueblo del Señor. Él lo ha probado, porque dice que como oro fino ha probado a su pueblo. Y aquel que salga adelante es porque Él va adelante de él. Hay una alabanza que me encanta que dice: somos el pueblo de Dios. Y mire, hermano, que es algo que uno tiene que vivirlo todos los días. Enamorarse del Señor. Su palabra dice en Apocalipsis 2:4: vuelve a tu primer amor. Vuelve al amor del Señor. Regresa. Recuerda que ella dejó las 99 por ti y por mí. Amén. Acompáñenme al libro Primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel, capítulo 9, versículo 17. 16. Mañana a esta misma hora yo vendré a ti. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Mira, hermano, si Dios no ha hecho, Dios aún, porque dice su palabra en Eclesiastés 3, capítulo 3, habla con respecto a los tiempos del Señor. Y si el Señor no ha venido, no ha cumplido su palabra con todo lo que tú y yo hemos visto, es porque Él tiene misericordia. Y porque aún el clamor de muchos ha llegado a la presencia del Señor. Y por ese clamor ha enviado muchas cosas a la tierra. Han venido tsunamis, han venido terremotos, la peste.
que muchas enfermedades se están viendo hoy en día, así como dice en su palabra en Mateo, así como se ha visto la tecnología fluir, así mismo está fluyendo la presencia del Señor, porque el Señor viene pronto. Y solo los valientes, dice su palabra, aquellos esforzados y valientes, van a arrebatar el reino de los cielos. Solo el pueblo que se haya despojado, así como lo hizo el pueblo de Israel, cuando ya no aguantó la pelea, Dios mismo envió a su siervo Samuel, unge a uno de los pequeños. David era un joven, era un muchacho, que el Señor vino y lo llamó a su juventud. Así te llamó a ti y a mí el Señor. Jóvenes, aún las personas que ya son mayores, cuando el Señor llegó a sus vidas, aún así el Señor los ha usado, el Señor ha liberado, el Señor ha ministrado, el Señor ha hecho libres a muchas personas. Amén. Es algo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Si tú y yo somos el pueblo del Señor, no es porque nosotros hayamos querido, no. Vino una prueba difícil, vino el Señor a tocar nuestro corazón, porque dice su palabra, hermanos, que del corazón manda la vida. Los buenos y los malos pensamientos vienen del corazón. La persona que no ha sufrido, o la persona que cree que ya pasó la tormenta, ya pasó lo más difícil, pero sigue lo mismo, que ve que su esposo sigue tomando, que ve que su esposa continúa con las mismas cosas, pero no tiene arrepentimiento y no busca de Dios y no se arrepiente de lo que haga, no está el amor del Señor en ella o en él, porque no ha venido al encuentro personal en esa persona. Cuando tú cambias todo lo que el Señor quiere en ti y dejas todo, porque dice que aquel que no deje padre, madre, hermanos, tíos, primos, esposo, hijos, por él, por causa de él, Dios mismo está allí obrando. Dios no te dice, deja tu familia, déjalos que miren cómo. No, Él te está diciendo aquel que no deje, pero pensando, en tu mente, en tu corazón, que tú te enamores del Señor, que tú sientas lo que el Señor quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo. Dios quiere levantar a su pueblo. Dios quiere llevarse a un pueblo esforzado. Recuerda, hermano y hermana, que la batalla no es suya ni mía, sino que le pertenece al Señor. Ya el Señor ya venció, ya el Señor ya pagó. ¿Qué peleas tú? ¿Qué peleo yo? Simplemente con que tú te arrodilles, con que tú clames, con que tú lo aceptes en tu corazón, tú vas a ser una nueva criatura, tú vas a ser un siervo del Señor, tú vas a ser algo que le pertenece al Señor, porque eres ya linaje escogido por Él. Amén. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere mostrarte a ti lo maravilloso que es Él. Pero ahora en día tenemos miedo, tenemos aquella inseguridad, no estamos seguros, ya llegamos a flaquear, ya llegamos a cambiar lo espiritual por lo humano. Si Dios no te bendice, si Dios no te da las cosas, es porque algo grande viene para ti. Y yo escuchaba, mira, hermano y hermana, sin hablar mal de nadie, el testimonio que mi madre, que Dios la tenga en gloria, hoy está en la presencia del Señor. Ella cada vez que daba su testimonio tocaba a muchas personas, porque
había vivido un tormento antes de que el Señor la llamara. Cuando el Señor vino y la liberó, se la llevó. Porque mi madre ya estaba libre de tantas cosas y se la llevó. Ahora entiendo que el testimonio que ella dio, esa palabra que el Señor le daba, porque mi madre no sabía leer, no sabía escribir, pero fue un ejemplo para mí. Que Dios por misericordia a través de ella conocí a mi pastor, conocí a los hermanos y ahora yo le predico de un Dios vivo, de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que libera. Pero tenemos que vivir la batalla, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Es difícil, sí, pero ¿usted cree que el pueblo de Israel no sufrió? Claro, lo dice en Éxodo, lo envió al desierto, pero ¿por qué lo envió al desierto? Ya le tenía la tierra prometida, pero ¿por qué lo envió al desierto? Lo envió al desierto porque ya cuando estaban a punto de salir del mar, vino Moisés, se presentó a la presencia de Dios y en lo que él estaba con el Señor, ellos empezaron a hacer las cosas que hacían antes en Egipto. Y Dios no le agradó. Y es lo que hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Dejaste a tu primer amor por volver a lo mismo que hacías antes de que yo te llamara. Amén. Ahora acompáñenme al segundo libro de Samuel, en su capítulo 3, versículo 18. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David, liberé a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Escuche bien, somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios sacó de Egipto para su liberación. Somos el pueblo que Dios ha liberado, ha puesto todas las cosas que usted le ha pedido, Dios se las ha dado. No en su tiempo, porque vienen cosas mejores para el pueblo del Señor. Cosas mejores. Pero debemos de seguir firmes. Porque estamos en este lugar, dice su palabra, pero no le pertenecemos a este lugar. Amén. Dice su palabra que en el cielo es nuestro hogar. Debemos de pelear esa batalla, debemos de luchar, porque dice su palabra que los enemigos de su pueblo fueron... Dios ya los había liberado. Entonces ahora nos dice el Señor, nosotros somos libres, porque Dios vino, su Hijo vino y nos hizo libres de todo el pasado. Limpió tu corazón, limpió tu vida, limpió... el Señor no dice que su camino va a ser fácil. Dios mismo, Jesús vino y sufrió, fue llevado a la cruz, murió por ti, por mí y resucitó. Y eso es lo que el Señor te dice a ti y a mí, que debemos de nacer de nuevo, ser un ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tus empleados, para tus trabajadores, para tus vecinos. Dios mismo lo dice, no lo dice el hombre, no lo dice la mujer, lo dice Dios, lo dice en su palabra, porque nuestros enemigos ya fueron retirados. ¿Cuál es el enemigo más? El enemigo que nos
abate más, el que nos quiere ver destruidos, Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Y muchas veces venimos y volvemos a caer a la misma prueba, pero ¿por qué es? Porque tú sigues en el pasado, tú sigues llevando cargas de los demás. Tú no puedes llevar, cuando tú tienes hijos, gloria a Dios, ora por ellos, ministrales, llénales, por misericordia. Tú tienes el poder para orar por tus hijos, por misericordia, y si es dado por Dios, y si es permitido por Él. Pero si no es así, solo con que tú te arrodilles, y como le dijo el centurión al Señor Jesús, vino y se le acercó y le dijo: Señor, mira, mi siervo está postrado en cama, no se puede levantar, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: voy contigo. Y él le dijo: no, solo con que tú lo digas, él será sano. Hecho es, le dijo. Y hoy así te dice el Señor a ti: si tú tienes algún enfermo, ora por él, clama por él, porque Dios va a escuchar tu clamor. Dios va a oír esa oración, así como lo dice en su palabra. Dios ya nos hizo libres. Dios ya nos salvó de los filisteos, ya Dios nos salvó de los enemigos que teníamos. Pero el enemigo que nosotros más tenemos es contra nosotros mismos, porque peleamos. Muchas veces las batallas no vienen porque tú andas buscando a tu enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. No, muchas veces nosotros mismos nos metemos en batallas, pero porque Dios quiere probarnos y porque no hemos cambiado en sí lo que hay en nuestro interior. Dios quiere una persona nueva, una persona que hable de su palabra, porque el Señor dice en su palabra que nos llamó a ser predicadores, a llevar su palabra a todos los lugares. Amén. Ahora quiero que me acompañen al primer libro de Reyes. Primera carta de Reyes, su capítulo 3, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Amén. Y dice la palabra del Señor: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, y no se puede contar ni numerar por su multitud. Amén. Miren, hermanos, hace unos días tuve un sueño y yo veía la iglesia, yo veía a mi pastor, veía a mis hermanos, y yo miraba que la iglesia estaba llena. Y yo le dije al Señor: gracias. Solo recuerdo que estaba hablando con la madre de mi pastor y le estaba contando yo unas cosas, y de repente me dijo la hermana: miren, ¿cómo es? Yo le dije a la hermana: mira, hermana, esto ni se va a dar abasto, esto se va a llenar, le dije. Y mira, hermano, se llenó para la honra y gloria del Señor. Pero debemos de prepararnos, debemos de alistarnos, porque debemos de estar listos para ir y predicar su palabra. Que esta palabra no solo se quede contigo. Si tú puedes compartir el video, compártelo. Si tú puedes enviarle la palabra a alguien, envíaselo. Ora, clama, porque para eso el Señor te ha llamado. Amén. Acompáñenme al libro de Job. Libro de Job, capítulo 12, versículo 2. Amén.
Ciertamente vosotros sois el pueblo, y como vosotros morirá la sabiduría, y con vosotros morirá la sabiduría. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. La palabra dice, hermano y hermana, que hubo una persona que le pidió al Señor sabiduría de lo alto, no sabiduría de lo terrenal, no. Él le pidió sabiduría de lo alto, y fue el hijo de David, Salomón. Dice que fue el rey más joven, como su padre, que David también fue joven. Cuando él empezó a reinar, su padre ya había fallecido y él no tenía el conocimiento de cómo gobernar un pueblo, cómo gobernar un reino. Y vino y le dijo, Señor, dame sabiduría, porque ¿cómo voy a gobernar yo a este pueblo? Si a mi padre, aún él entregando su vida, viendo todas las cosas que el Señor le había dado a David, aún así el pueblo aún estaba rebelde, aún no podía cambiarlo. Y el Señor le dio la sabiduría que él estaba pidiendo. Y es la persona que Dios ha usado, y así mismo como lo usó a él, nos ha usado a nosotros. La sabiduría no simplemente tiene que ser lo que tú sepas de esta tierra, lo que tú sepas y sabes de si sos un ingeniero, si sos un doctor, si sos un maestro. No. Dios dice en su palabra sabiduría de lo alto, que muera la sabiduría terrenal, que viva la sabiduría espiritual. Amén. Porque dos clases de sabiduría hay. La sabiduría de lo que tú sabes, de lo que tú has aprendido, de lo que tú has estudiado, de eso. Pero no sabes, no tienes el conocimiento de la palabra del Señor. Muere la sabiduría terrenal y que viva la sabiduría espiritual. Pídele al Señor como lo hizo el siervo Salomón. Pidió sabiduría, el Señor le dio sabiduría. Y hoy el Señor te dice, pide y se te dará. Amén. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 67. Amén. Amén. Salmos 67, versículo 3. Amén. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Escucha bien. Debemos de alabarle al Señor todos los días. A Él, clamarle, darle gracias, darle a Él todo lo que a Él le pertenece. En estos momentos de tribulación, en momentos de escasez, porque ha llegado la escasez. Hay muchos hermanos que se han quedado sin trabajo, familia que se ha quedado sin trabajo. Pero hoy el Señor nos dice a nosotros, alabarle al Señor en todo tiempo, alabarle, porque con Él vamos a tener todo. ¿Por qué? Porque por Él vamos a tener la salvación. La salvación, vamos a tener todo, porque Él está con nosotros. Si no tienes para comer, clama a Él. Amén. Acompáñenme al libro de Jeremías. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 3. No, 23, perdón.
versículo 23. Dice la palabra del Señor: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Oye bien, te comentaba lo que el Señor vio en su pueblo, en las iglesias, en los lugares. Si tú no estabas bien delante del Señor, Dios ahora te dice: deja la rebeldía, deja la falsedad, cambia tu forma de ser, vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor enmarca esto. Si tú vas a la iglesia, no vas a ver con odio al hermano o a la hermana si Dios los está bendiciendo. Si tú vas a la iglesia, no puedes hablar cosas que no sabes. Tú no sabes cómo vive tu vecino, tú no sabes cómo vive tu familia, ¿no? No lo sabes. Conoces de vista, pero no estás en su casa, no le estás proveyendo, no estás aportando nada. Por lo tanto, tú no tienes autoridad para ser juez de alguien, ¿no? Por eso el Señor vino y Él dice en su palabra que el único juez y justo es Él. Juez y justo es Él. Y por misericordia tenemos la salvación, que la tenemos que luchar, tenemos que ganarla. Amén. Por eso vino el Señor a nosotros. Por eso es que ahora, hoy en día, todo lo que se está viviendo. Porque Dios ya se había cansado. Dios estaba cansado de decirnos: pueblo de Israel, yo te he sacado de Egipto, te he llevado a la tierra prometida y tú no quieres cambiar. Sigues en la idolatría, sigues en la hipocresía, sigues mintiendo, sigues en lo mismo. Por lo mismo vino el Señor y vino a cambiar. Ahora tenemos que cambiar todo lo que hacíamos, aún estando en la iglesia. Tú tienes que pedirle perdón. Clámale al Señor. Dile: Señor, yo ya no aguanto. Mira, no tengo para comer. Mira, Señor, mis hijos no tienen no tienen ropa, no tienen zapatos. Dios lo sabe. Tú pídeselo a Él. Levántate. Amén. Pueblo rebelde. Dice: su corazón es falso. ¿Por qué dice el Señor eso? Muchas veces, yo les compartía en un tema pasado, el Señor me decía que yo era una falsa, era una mentirosa, no estaba bien delante del Señor, pero Dios mismo tiene que probar nuestra vida y que nosotros nos miremos en el espejo y miremos que somos falsos, somos unos mentirosos, no hemos cambiado para nada y queremos aparentar algo que no somos. Y no, Dios nos dice a nosotros que debemos de ser un cambio para los demás. Que tenemos que hacer algo distinto que nos identifique que somos hijos del Señor. No decir que somos hijos del Señor y seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes o cosas peores. No, Dios nos dice a nosotros que debemos de cambiar, dejar lo viejo y hacer cosas nuevas. Nuevas criaturas somos, dice su palabra. Amén. Acompáñenme al libro de Ezequiel. Capítulo 36. Versículo 20. No, perdón, versículo 12, 36, 2. Amén. Y así
dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo a vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Amén. Escucha bien. Tú ya no le perteneces, tú ya no perteneces a lo viejo, tú ya no puedes seguir en lo mismo. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una nueva persona, un nuevo pueblo. Que mi familia mire el cambio que tú has hecho en mí. Amén. Cosas grandes vienen para ti y para mí, para mi familia, para todos, pero si tú cambias, porque Él nos va a llevar a un lugar más alto. Amén. Acompáñenme al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8, versículo 22. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y implorarán el favor de Jehová. Vendrán muchos. Ahora en día hay muchos que se están arrepintiendo de lo que hacían estando en la iglesia, de lo que no habían cambiado. Ahora te dice el Señor, tienes que ser alguien distinto. Su palabra dice, cuando el Señor Jesús vinieron y le dijeron, Señor, y si viene alguien y me quiere pegar, pues él le dijo, ponle una mejilla, y si no, pues ponle la otra, pero no respondas. Tampoco te está diciendo que te... No, simplemente si viene alguien y te insulta, tú cierra tu boca. Si en tu familia hay personas que te siguen atacando, que quieren verte destruido, porque miren, hermano y hermana, las cosas más difíciles que vive un cristiano o alguien que busca de Dios es que en la misma familia van a haber ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo, utilizando a la familia inconversa, alguien que no cree en Dios, alguien que no ha cambiado, que cree que sí, que con aceptar al Señor ya hizo un cambio, pero sigue en lo mismo, no es un cambio y no tiene temor de Dios. Entonces vienen y quieren atacar a alguien que está buscando de Dios, que tiene temor de Dios, que quiere estar firme, que quiere permanecer en la voluntad de Dios. Pero si esa persona viene y reacciona y porque cree que el otro va a la iglesia, ya están bien. No. Jesús vinieron y lo atacaron muchas veces. No fueron una, ni dos, ni tres, fueron muchas veces. Viendo todos los que estaban ahí con él, mirando las cosas grandes que él estaba haciendo, los milagros, y aún así le decían que era un falso. Y él lo que hacía era callarlos. ¿Cómo? Cerrando su boca. El Señor no muchas veces habla en su palabra que él contestaba, ¿no? Y si él contestaba era para callarlos de una vez. Y es lo que Dios mismo te dice a ti. Tú no tienes por qué ponerte a la par del otro. No. Cierra tu boca y Dios se va a encargar de lo que está pasando. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Acompáñenme al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 5. 14:5.
Dice la palabra del Señor. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Cuando el Señor nació, muchas veces el enemigo lo quiso matar, porque no quería que se cumpliera lo que Dios ya había determinado. Y utilizando a una persona, lo intentaron matar. Pero Dios ya sabía, y Dios siempre sacaba a su hijo de ese lugar, porque tenía un propósito para él. Y tenía miedo. Él tenía miedo, y muchas veces el enemigo tiene miedo de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios ya tiene determinado para ti. ¿Pero por qué es? Porque hay alguien que ya dio una palabra para ti y para mí. Algo grande. Amén. Ahora acompáñenme al libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 1, versículo 17. Y dice la palabra del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estás dispuesto tú a renunciar a todo por el amor del Señor? ¿Estás dispuesto tú a ya no volver a ser la misma persona que eras antes? Cuesta, sí. No te estoy diciendo que sea fácil. Cuesta, es difícil. Pero tienes que prepararte. Porque el Señor Jesús ya vino, ya pagó por ti, por mí, ya murió en la cruz. Nosotros estamos buscando su camino. Ir tras la perfección. No somos perfectos. No te estoy diciendo que seas perfecto, que yo sea perfecta. No. Vamos tras la perfección. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te presentes al Señor, a Dios mismo, Dios te va a decir: por cuanto hiciste esto y esto, te pondré en este lugar. Pero si tú no haces lo que Dios quiere hacer contigo, pueblo de Dios, hijo, hija, no puedes regresar a lo mismo. Tienes que hacer un cambio. Amén. Acompáñenme al libro de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 26. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 26. Y dice la palabra del Señor. Y en un lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. Amén. Seremos llamados, pero debemos de pagar. Debemos de pasar el proceso. Muchas iglesias están cerradas. Ya no oran, ya no ayunan, ya no creen. Y Dios está hablando. Dios está diciendo: yo vengo pronto. Y todos lo tienen por tardanza. Acompáñenme a las últimas citas. Tito.
Libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra del Señor. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice: quien se dijo a sí mismo, por vosotros redimidos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de sus obras. Escuche bien. Dios ha hablado y Dios ha dicho, hermano y hermana, que somos un pueblo adquirido para Él. Amén. Linaje escogido para Él. Amén. La última cita solo usted la va a buscar en su casa. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y quédese con esa palabra. Ahora te invito, amigo, amiga, hermano y hermana, que si te has apartado del Señor, te levantes en el nombre de Jesús. Y si tú no has conocido al Señor, si tú no has aceptado al Señor nunca, hoy te hago la invitación. Dios te ama, Dios quiere hacer cosas grandes contigo y quiere darte cosas que tú no te imaginas. Levántate en el nombre de Jesús. Te hago la invitación en esta hermosa noche a que repitas esta oración. Señor mi Dios, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador y que hasta aquí no he hecho tu voluntad. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida y en el libro de las memorias. Y te pido, Señor Jesús, que llenes mi corazón. Señor, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme salvado. Y te pido, Señor Jesús, que vayas tú delante de mí. Gracias, Señor, por haberme salvado. Amén y amén. Amén, hermano y hermana, amigo y amiga. Le doy gracias al Señor y me despido con esta hermosa oración. Y ahí donde está, hermano y hermana, pastor, que Dios le bendiga. Amada Iglesia Nueva de Jerusalén, que Dios los bendiga en esta hermosa noche y que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Cierre sus ojos y nos despedimos en esta hermosa noche. Amado Dios, te doy gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra, porque nos has hablado antes y fuera de tiempo, porque tu palabra dice, Señor Jesús, que tú nos has llamado a nosotros, Señor. Bendice a cada una de las personas que te han aceptado en su corazón, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Dios amado, por esta hermosa noche. Y gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por siempre a tu lado. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga.